primo me mandó por error un video donde mi familia se burlaba de mí, llamándome el fracaso de la familia. El detalle es que yo había estado pagando sus cuentas durante años. No dije nada, pero cuando llegó el siguiente pago. Mi nombre es Daniel, tengo 34 años y, hasta hace unas semanas, creía que mi familia me veía como el pilar que lo sostenía. No soy de los que presumen, pero durante los últimos 7 años he estado pagando las cuentas de casi todos ellos, la renta de mi tía Clara, la luz y el agua de mis padres, el internet de mi primo Luis, el mismo que me metió en este desastre, y hasta los gastos médicos de mi abuela cuando se rompió la cadera hace un par de años. No lo hacía por obligación, sino porque podía y porque siempre pensé que la familia está para ayudarse. Pero todo eso se derrumbó el día que recibí un mensaje por error. Era un sábado por la mañana, de esos en los que me despierto tarde porque no tengo nada urgente que hacer. Estaba en mi departamento, un lugar pequeño pero decente en las afueras de la ciudad, tomando café y revisando mi celular. De repente, me llegó un mensaje de Luis. No era raro que me escribiera, a veces me pedía dinero para gasolina o me mandaba memes estúpidos que me hacían reír. Pero esta vez no era un texto, era un video. El mensaje decía, mira esto, jajaja, no te lo pierdas. Pensé que sería otra de sus bromas tontas, así que le di play sin mucha expectativa. El video empezó con una toma temblorosa, como si alguien lo estuviera grabando con el celular en la mano. Reconocí de inmediato el comedor de la casa de mis padres, la mesa de madera vieja, las cortinas amarillentas que mi mamá se niega a cambiar, el reloj de pared que siempre está 5 minutos adelantado. Había varias personas sentadas alrededor de la mesa, mi mamá, mi papá, mi tía Clara, mi abuela y Luis, que supongo era el que grababa porque no lo veía en el cuadro. Estaban comiendo, riendo, y al principio no entendí qué tenía de gracioso el video, hasta que escuché mi nombre. Daniel es el fracaso de la familia, ¿no creen?, dijo mi tía Clara entre risas, mientras cortaba un pedazo de pastel. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué acababa de decir? Antes de que pudiera procesarlo, mi papá soltó una carcajada y asintió. Sí, siempre supe que no iba a llegar a nada. ¿Te acuerdas cuando dijo que iba a ser ingeniero? Y míralo ahora, trabajando en esa oficina mediocre. Me quedé helado. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. Mi papá siguió hablando, y cada palabra era como un clavo más en el ataúd de mi confianza. Menos mal que al menos sirve para algo, porque si no fuera por su dinero, no sé qué haríamos. Mi mamá se rió y agregó, es verdad, es como nuestro cajero automático personal. Pero qué lástima, ¿no? Tantos sueños y al final solo es eso. Luis, detrás de la cámara, soltó una risita y dijo, el fracasado oficial. Deberíamos hacerle un trofeo. Mi abuela, que siempre había sido más callada, murmuró algo que no entendí bien, pero sonó como si estuviera de acuerdo. El video seguía, pero yo ya no podía prestar atención. Mis manos temblaban mientras sostenía el celular. Lo pausé y lo dejé sobre la mesa, como si quemara, no podía creerlo. Durante años había estado ayudándolos. Cuando mi papá perdió su trabajo, fui yo quien pagó la hipoteca para que no perdieran la casa. Cuando mi tía Clara se quedó sin nada porque su exmarido la dejó en la calle, yo le renté un departamento y le di dinero para que empezara de nuevo. Luis, ese idiota, siempre me pedía prestado para sus cosas, y yo nunca le decía que no, y mi abuela, ella me decía mi ángel cada vez que le llevaba sus medicinas. ¿Y así me veían? ¿Como un fracaso? ¿Como un chiste? Me quedé sentado en silencio, mirando la pared de mi sala. Quería pensar que era una broma, que no lo decían en serio, pero las risas en el video no mentían. Había algo cruel en cómo lo decían, algo que no era solo burla casual, era desprecio. Y lo peor de todo era que yo había estado pagando por ese desprecio durante años. Sin saberlo, revisé el mensaje otra vez. Mira esto, jajaja, no te lo pierdas. ¿Luis me lo había mandado por error? ¿O lo hizo a propósito para reírse de mí en mi cara? No lo sabía, pero en ese momento no me importó. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaban hablando de mí así? ¿Era algo nuevo o siempre había sido así? Y lo más importante, porque nunca me di cuenta, pasé el resto del día en una especie de niebla. No contesté el mensaje de Luis, no llamé a nadie, no hice nada. Solo me quedé pensando. Recordé todas las veces que me habían pedido ayuda. Mi mamá llorando porque no podían pagar la luz, mi papá diciendo que solo por esta vez necesitaba un préstamo, mi tía Clara jurando que me iba a devolver todo cuando las cosas mejoraran. Nunca me devolvió nada, por cierto. Y yo, como idiota, siempre decía que sí. Porque eran mi familia.
Porque creía que me querían, esa noche no dormí bien. Me despertaba cada hora, con el sonido de sus risas en mi cabeza. El fracaso de la familia. Las palabras se repetían como un eco. Y cada vez que las escuchaba, sentía una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo manejar. Pero también empezó a crecer algo más dentro de mí, una idea. Una decisión. El lunes siguiente era el día en que solía hacer los pagos. Siempre era igual, transfería dinero a la cuenta de mi tía, pagaba las facturas de mis padres por internet, le mandaba algo a Luis por si lo necesitaba. Era como un ritual. Pero esta vez, mientras miraba mi computadora con las páginas de los bancos abiertas, no hice nada. Cerré la laptop y me quedé mirando el techo. No iba a decirles nada, no todavía. Quería ver qué pasaba cuando el dinero dejara de llegar. Los días siguientes fueron extraños. Nadie me llamó al principio, supongo que porque no se habían dado cuenta. Pero el jueves, mi mamá me escribió: Daniel, ¿ya pagaste la luz? Me llegó un aviso de corte. Le contesté con un mensaje corto: no he tenido tiempo, lo hago después. No era verdad, pero quería ver cómo reaccionaban. El viernes, mi tía Clara me llamó. Oye, Dani, el casero dice que no ha recibido la renta. ¿Qué pasa? Le dije lo mismo: estoy ocupado, lo veo luego. Ella se rió, como si no me creyera, y colgó. Luis fue el siguiente. Me mandó un mensaje el sábado: primo, ¿me puedes mandar algo para gasolina? Estoy en ceros. No le contesté. Y así pasaron los días, con pequeños mensajes y llamadas que ignoré o respondí con excusas vagas. No sabía cuánto tiempo podía seguir así, pero algo estaba claro: no iba a seguir siendo su cajero automático. El lunes siguiente, exactamente una semana después del video, mi papá me llamó. Su voz sonaba tensa, no como siempre. Daniel, ¿qué pasa contigo? Tu madre dice que no has pagado nada, y tu tía está histérica porque la van a desalojar. ¿Estás bien? Respiré hondo antes de contestar. Sí, papá, estoy bien. Solo que, estoy pensando en algunas cosas. No dijo nada por un momento, y luego soltó un suspiro. Bueno, pero apúrate, ¿eh? Esto no puede esperar. Colgué y me quedé mirando el teléfono. No les había dicho nada del video, no todavía. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no sentía esa obligación ciega de ayudarlos. Por primera vez en años, me pregunté qué pasaría si dejaba de ser el fracaso que pagaba todo. Y mientras miraba mi cuenta bancaria, con el dinero que por fin no se iba a ir en ellos, empecé a planear qué hacer. Habían pasado 2 semanas desde que vi el video, y mi vida había cambiado más de lo que esperaba. No contestaba las llamadas de mi familia con la misma rapidez de antes, y cada vez que me pedían dinero, les daba excusas vagas: estoy ocupado, se me olvidó, lo hago mañana. Al principio, pensé que no se darían cuenta tan rápido, pero no tardaron en empezar a desesperarse. Y yo, por primera vez en años, sentía un extraño placer al ver cómo se retorcían sin mi ayuda. El lunes de la segunda semana, mi mamá me llamó 3 veces seguidas. No contesté las primeras 2, pero a la tercera decidí atender. Su voz sonaba nerviosa, casi histérica. Daniel, ¿qué te pasa? La luz se cortó ayer y tu padre está furioso. ¿No pagaste la factura? Te dije que había un aviso. Respiré hondo antes de responder, manteniendo mi tono calmado. Mamá, he estado muy ocupado con el trabajo. No he tenido tiempo de hacer los pagos. Ella soltó un bufido. ¿Ocupado? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? No podemos estar sin luz. Hazlo hoy, por favor. No le prometí nada. Solo dije, voy a ver qué puedo hacer, y colgué. No hice nada, por supuesto. Esa misma tarde, mi tía Clara me mandó un mensaje: Dani, el casero vino otra vez. Dice que si no pago esta semana, me echa. ¿Me ayudas o qué? Le contesté con un simple: estoy corto de dinero ahora, tía. Lo siento. No era verdad. Tenía más que suficiente en mi cuenta, pero no iba a dárselo. Quería ver hasta dónde llegaba su paciencia. Luis fue el siguiente en aparecer.
Me llamó el martes, con esa voz despreocupada que siempre usaba cuando quería algo. Primo, ¿qué pasa contigo? No me has contestado nada. Necesito plata para la gasolina, estoy varado. ¿Me echas la mano? Esta vez no me molesté en inventar una excusa. No tengo, Luis. Busca otra forma. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego soltó una risita incrédula. ¿En serio? ¿Tú sin dinero? Venga, no me jodas. Siempre tienes. Pues esta vez no, dije, y colgué antes de que pudiera insistir. El miércoles, mi papá me llamó otra vez. Esta vez no estaba tenso, estaba furioso. Daniel, ¿qué demonios te pasa? Tu madre está llorando porque no hay luz, tu tía dice que la van a desalojar, y Luis anda pidiéndome a mi dinero que no tengo. ¿Dónde estás metido que no puedes ayudarnos? Me quedé callado un momento, dejando que su enojo llenara el silencio. Luego dije, papá, no puedo seguir pagándolo todo. Tengo mis propios problemas. Él soltó una risa amarga. ¿Tus problemas? ¿Qué problemas tienes tú? Si no fuera por nosotros, ni tendrías familia. Haz tu parte, carajo. Colgó antes de que pudiera responder. Esa conversación me dejó temblando, pero no de miedo, sino de rabia. Si no fuera por nosotros, ni tendrías familia, ¿en serio había dicho eso? Durante años había sido yo el que los mantenía a flote, y ahora me echaban en cara que ellos eran mi familia como si me estuvieran haciendo un favor. Fue en ese momento cuando decidí que no solo iba a dejar de ayudarlos. Iba a hacer que pagaran por lo que habían dicho en ese video. No sabía cómo todavía, pero la idea empezó a tomar forma en mi cabeza como una semilla oscura que crecía rápido. Los días siguientes fueron un caos para ellos, y yo lo veía todo desde la distancia. Mi mamá me mandó mensajes llorando, diciendo que estaban usando velas en la casa porque no podían pagar la reconexión de la luz. Mi tía Clara me llamó una noche, gritándome que el casero había puesto un candado en la puerta de su departamento y que estaba durmiendo en el sofá de una amiga. Luis me escribió insultándome, eres un egoísta, primo. Pensé que éramos familia. Hasta mi abuela me dejó un mensaje de voz, con su voz temblorosa, Daniel, mi ángel, ¿por qué no me ayudas con mis medicinas? Me siento muy mal. Escuché el mensaje y lo borré sin contestar, no sentía culpa. Eso me sorprendió al principio, porque siempre había sido el tipo que se preocupaba por todos. Pero cada vez que dudaba, recordaba el video. El fracaso de la familia. Sus risas. Sus burlas. Y esa rabia me mantenía firme. No les debía nada. Ellos me habían usado, y ahora que el dinero se había acabado, estaban perdiendo la cabeza. Mientras tanto, empecé a hacer cambios en mi vida. Con el dinero que ya no gastaba en ellos, pagué algunas deudas pequeñas que tenía y me di un lujo que nunca me había permitido, compré un sillón nuevo para mi sala. No era gran cosa, pero sentarme en él, sabiendo que era mío y que no había ido a parar a las manos de alguien más, me hizo sentir poderoso. También empecé a ahorrar más, algo que nunca había podido hacer porque siempre estaba ayudando a la familia. Por primera vez en años, sentí que mi dinero era realmente mío, pero no era suficiente. La rabia seguía ahí, y cada mensaje o llamada de ellos la alimentaba más. Quería que sufrieran, no solo que se quedaran sin mi ayuda. Quería que entendieran lo que habían hecho, que pagaran por haberme llamado fracaso mientras vivían de mi sudor. Y entonces, una noche, mientras miraba el techo de mi cuarto, se me ocurrió el plan. Era cruel, sí, pero también justo. Y lo mejor de todo, era completamente realista. El viernes de esa semana, mi papá me llamó otra vez. Esta vez no gritó, sino que intentó sonar razonable. Daniel, hijo, sé que estás molesto por algo. Hablemos. Ven a la casa mañana, tu madre va a hacer comida. Podemos arreglar esto. Sabía que era una trampa. Querían verme en persona para convencerme de soltar el dinero otra vez. Pero acepté. Está bien, papá. Ahí estaré. Colgué y sonreí. Iba a ir, pero no para ayudarlos. Iba a empezar mi venganza. El sábado llegué a la casa de mis padres a mediodía.
El ambiente estaba tenso desde el momento en que crucé la puerta. Mi mamá estaba en la cocina, preparando algo que olía bien, pero no me miró a los ojos cuando me saludó. Mi papá estaba sentado en el sillón, con cara de cansado, y Luis estaba ahí también, jugando con su celular como si nada. Mi tía Clara y mi abuela llegaron poco después, y pronto estábamos todos en la mesa, comiendo en un silencio incómodo. Finalmente, mi papá rompió el hielo. Daniel, necesitamos hablar de lo que está pasando. No podemos seguir así. ¿Por qué no nos estás ayudando? Lo miré fijamente, masticando despacio un pedazo de carne. No tengo el dinero, papá. Las cosas están difíciles en el trabajo. Era mentira, pero sonó convincente. Mi mamá intervino, pero siempre has tenido, hijo. ¿Qué cambió? Me encogí de hombros. La vida, supongo. Luis soltó una risa sarcástica. Venga, primo, no nos vengas con cuentos. Seguro tienes guardado algo y no quieres compartir. Eso me dio la apertura que necesitaba. Saqué mi celular, abrí el video que me había mandado por error y lo puse sobre la mesa, con el volumen al máximo. Las risas de todos llenaron el comedor otra vez. Daniel es el fracaso de la familia, decía mi tía Clara en la pantalla. Mi papá se reía. Mi mamá también. Todos se quedaron mudos mientras el video seguía. Cuando terminó, levanté la mirada. Sus caras estaban pálidas. Luis intentó hablar primero. Primo, eso fue una broma, no te lo tomes tan en serio. Pero lo corté. Una broma. Claro. 7 años pagando sus cuentas, y soy el fracaso. ¿Saben qué? Tienen razón. Fracasé en ver quiénes eran realmente. Me levanté de la mesa, dejando el plato a medio comer. No van a ver un peso más de mí. Arréglensela solos. Salí de la casa sin mirar atrás. Sabía que eso no era todo. El video los había avergonzado, pero no era suficiente castigo. En el camino a mi departamento, terminé de pulir mi plan. Iba a golpearlos donde más les dolía, y lo iba a hacer sin romper ninguna ley. Solo necesitaba un poco más de tiempo para prepararlo. Esa noche, mientras veía televisión en mi sillón nuevo, recibí un mensaje de mi mamá: hijo, lo siento. No quisimos herirte. Por favor, vuelve a hablar con nosotros. Lo leí y lo borré. No había vuelta atrás. La venganza ya estaba en marcha. Después de salir de la casa de mis padres ese sábado, supe que había cruzado un punto de no retorno. Mostrarles el video fue solo el comienzo, una forma de hacerles sentir vergüenza por un momento. Pero no era suficiente. Quería que pagaran de verdad, que sintieran en carne propia lo que es depender de alguien que no te da nada. Y lo mejor de todo es que lo iba a hacer sin ensuciarme las manos ni romper ninguna regla. Todo iba a ser legal, frío y devastador. Esa noche, mientras estaba en mi departamento, empecé a planear los detalles. Lo primero que hice fue revisar mis finanzas. Durante años había gastado miles en mi familia: renta, luz, agua, medicinas, comida, hasta el maldito internet de Luis. Pero ahora que no estaba soltando dinero, mi cuenta bancaria estaba más sana que nunca. Tenía ahorros decentes, y con mi sueldo de la oficina, que no era gran cosa, pero alcanzaba para mí solo, podía darme una vida cómoda. Ellos, en cambio, no tenían nada sin mí. Y ahí estaba la clave de mi venganza: dejarlos caer y luego asegurarme de que no pudieran levantarse. El domingo por la mañana, me senté con una taza de café y una libreta. Hice una lista de todo lo que sabía sobre ellos, sus deudas, sus hábitos, sus puntos débiles. Mi papá era orgulloso, pero inútil con el dinero, siempre había vivido al día y dependía de mí desde que perdió su trabajo. Mi mamá era igual, gastaba en cosas innecesarias como ropa o decoración para la casa, aunque no tuvieran para lo básico. Mi tía Clara era un desastre financiero, su exmarido la había dejado en la ruina, y sin mi ayuda, no tenía cómo pagar renta ni comida. Luis era un vago, nunca había tenido un trabajo estable y vivía pidiéndole a todos. Y mi abuela, ella era la única por la que dudé un segundo, pero luego recordé su murmullo en el video y seguí adelante. Mi plan empezó con algo simple pero efectivo.
Cortar cualquier posibilidad de que me usaran como red de seguridad. El lunes, fui al banco y cambié mi número de cuenta. Durante años, había dejado que mi papá y mi mamá tuvieran acceso a una cuenta secundaria donde depositaba dinero para ellos. No era mucho, pero les daba un colchón. Cerré esa cuenta y transferí todo a mi cuenta principal, que solo yo controlaba. También bloqueé sus números en mi celular. No quería más mensajes llorosos ni súplicas. Si querían hablar conmigo, tendrían que venir a mi puerta, y eso no iba a pasar tan fácil. Luego pasé a la parte más importante, asegurarme de que no tuvieran dónde caer. Mi tía Clara fue la primera en mi lista. Sabía que el departamento donde vivía lo había rentado a mi nombre porque ella no tenía crédito ni ingresos para calificar. El casero me conocía y confiaba en mí porque siempre pagué puntual. Así que lo llamé. Oye, Roberto, soy Daniel. Mira, ya no voy a seguir pagando la renta del departamento de mi tía. Ella dice que se va a hacer cargo, pero quería avisarte para que no te sorprendas si no cumple. Roberto suspiró al otro lado de la línea. Sabía que algo así iba a pasar. Gracias por avisarme, Daniel. Si no paga, la saco este mes. Colgué con una sonrisa. Clara no tenía dinero ni trabajo. En unos días estaría en la calle. Con mis padres fue más complicado, pero igual de efectivo. La casa donde vivían tenía una hipoteca que yo había pagado religiosamente cuando mi papá se quedó sin empleo. Pero la hipoteca seguía a su nombre, y aunque yo había cubierto los pagos, ellos eran los responsables legales. Llamé al banco y pedí un estado de cuenta. No habían pagado nada en 2 meses, y con mi ausencia, estaban en mora. No hice nada más, solo dejé que el tiempo hiciera su trabajo. Sin mi dinero, el banco les iba a quitar la casa tarde o temprano. Y yo no iba a mover un dedo. Luis fue el más fácil. Siempre me pedía prestado por aplicaciones de pago como Venmo o transferencias rápidas. Revisé mi historial y vi que le había dado más de 5,000 pesos en el último año, dinero que nunca me devolvió. Así que le mandé un mensaje desde un número nuevo que no reconocería. Luis, soy un amigo de Daniel. Dice que le debes 5,000 pesos y que si no pagas en una semana, va a hablar con un abogado. Era mentira, no iba a demandarlo, pero sabía que Luis era paranoico y no tenía cómo pagar. Quería que viviera con ese miedo un rato. Mi abuela fue el último cabo suelto. Ella dependía de mí para sus medicinas, pero también tenía una pensión pequeña del gobierno. Durante años, yo había complementado esa pensión porque no le alcanzaba. Esta vez, no hice nada ilegal, pero sí algo cruel. Le mandé una carta anónima diciendo que alguien había reportado irregularidades en su pensión y que podían cortársela si no aclaraba las cosas en la oficina del gobierno. No era verdad, pero mi abuela era frágil y no sabía cómo funcionaban esas cosas. Sabía que se iba a desesperar tratando de resolverlo, y eso era justo lo que quería. El martes de esa semana, mi plan empezó a dar frutos. Mi tía Clara me llamó desde un número desconocido, supongo que de su amiga, gritando que la habían desalojado. Daniel, ¿cómo pudiste hacerme esto? Estoy en la calle por tu culpa. No le contesté, solo colgué y bloqueé el número. El miércoles, mi papá dejó un mensaje de voz en mi buzón: la casa está en riesgo, Daniel. El banco nos dio un ultimátum. Si no pagas, nos vamos a quedar sin nada. Haz algo. Lo escuché y lo borré. El jueves, Luis me mandó un texto desde otro celular: primo, ¿qué pasa con esos 5,000? No tengo eso, no me jodas así. No respondí. El viernes, mi venganza alcanzó su punto más alto. Había estado investigando en internet cómo acelerar las cosas sin meterme en problemas legales, y encontré una mina de oro. Mi papá y mi mamá habían pedido préstamos pequeños a mi nombre en el pasado, con mi permiso. Porque yo confiaba en ellos. Nunca los pagaron, pero como eran a mi nombre, afectaban mi crédito. Fui al banco, presenté los documentos y pedí que transfirieran esas deudas de vuelta a ellos. No fue fácil, tuve que firmar papeles y explicar que ya no autorizaba que usaran mi nombre, pero al final lo conseguí. Ahora, además de la hipoteca, tenían deudas que no podían pagar. El banco no tardaría en ir tras ellos. Mientras tanto,
yo empecé a construir mi nueva vida. Con el dinero que ahorré, me mudé a un departamento más grande en una zona mejor de la ciudad. No era lujoso, pero tenía una vista bonita y espacio para mí. También pedí un aumento en el trabajo, y como mi jefe sabía que era confiable, me lo dieron. No era mucho, pero me permitió empezar a invertir un poco en la bolsa, algo que siempre quise hacer pero nunca pude por culpa de mi familia. Poco a poco, mi vida empezó a sentirse mía. Un mes después, supe cómo habían terminado todos. Mi tía Clara estaba viviendo en un albergue porque ninguna amiga la quiso seguir ayudando. Mis padres perdieron la casa, el banco la embargó y ahora rentaban un cuarto pequeño en un barrio barato, peleándose todo el tiempo porque no tenían dinero ni para comida. Luis se había ido de la ciudad, según me contaron, escapando de deudas y de gente que lo buscaba. Y mi abuela, después de semanas de estrés por su pensión, había empeorado de salud y estaba en un hospital público, sin nadie que la cuidara. No sentí lástima. Tal vez debería haberlo hecho, pero cada vez que pensaba en ellos, escuchaba sus risas en el video. El fracaso de la familia. Ellos me habían puesto esa etiqueta, y yo les había demostrado que el verdadero fracaso era depender de alguien a quien despreciaban. Ahora, mientras yo tomaba café en mi nuevo balcón, ellos estaban recogiendo las migajas de sus vidas destruidas. El último día de marzo, recibí una carta de mi mamá. Era corta, escrita a mano, y decía: Daniel, lo siento. Nunca quisimos hacerte daño. Por favor, ayúdanos. La leí, la arrugué y la tiré a la basura. Encendí mi computadora, revisé mis inversiones y sonreí. Mi cuenta seguía creciendo, mi vida seguía mejorando, y ellos ya no eran mi problema. Había terminado con ellos para siempre.